Madrid Norte en la onda. Sonia Crespo. 1:25, vamos ya con este espacio, ya saben, por la música que toca hablar de cine y que toca charlar con Luis Alberto Jiménez. ¿Qué tal, Luis Alberto? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, aquí estamos. Pues encantados de estar, un día más. ¿Y con quién? Preséntanos. Esta semana tenemos a un director de cine, Adrián Or, que el pasado viernes estrenó su primer largometraje, que se titula Niñato. Y si te parece, antes de saludarle, vamos a oír un pequeño corte del tráiler y luego ya le saludamos. Vamos con ello. Chica. Venga, este es el de los deberes. En ningún momento ha salido de ti, nunca jamás el de... Pero es que le tienes, porque como te cayera a ti, entonces es lo que tú dices. Es decir, que encima... Si te encontré es porque esquive las trampas. Tantas veces llaman a tu timbre y a precio de maletas venden cestas de mimbre. Bueno, hemos escuchado fragmentos. Un fragmento del tráiler y de la película. Y ahora, si te parece, pues saludamos a Adrián Or, que creo que está al teléfono. Muy buenas tardes, Adrián. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros, hacernos un hueco en unos días, supongo que llenos de emociones, ¿no? Pocos días después del estreno de la peli. ¿Cómo lo estás viviendo? Bien, o sea, ha sido como unas semanas, por un lado inesperado, por la buena acogida también, que a veces como haces una peli pequeñita que con mucho cuidado, con muchos años de ir rodándola y no sabes muy bien cómo va a llegar al público, y ya que se pueda estrenar en salas comerciales, yo estaba muy contento después de más de un año de recorrido por festivales. Y esta semana ha sido un poco loca, la semana pasada y esta sí, con cosas de prensa y demás, que está muy guay para dar a conocer la película. Claro. Que un público más general pueda la conozca, ¿no? Y pueda ir a verla, y la verdad que con mucha ilusión. Pues si te parece, para que todos los oyentes y nosotros estemos así al tanto de la película, dinos así a grandes rasgos de qué trata la película Niñato. Pues Niñato es un retrato de un joven, de un padre joven que está aprendiendo a ser padre, a la vez que mantiene todavía ese sueño que tenía de adolescente por hacer música, ¿no? Y entonces se crea esa dicotomía entre vivir todavía como un adolescente tardío y ser padre y cuidar a 3 niños pequeños, ¿no? Entonces, en esas contradicciones que se dan en la vida de David, de Niñato, pues lo hemos intentado reflejar con la máxima cercanía y fijándonos mucho en los conflictos muy, muy cotidianos que muchas familias, a pesar de no vivir circunstancias similares, tienen también, ¿no? Bueno, además, eres guionista, así que no sé de dónde te ha venido esa inspiración. No, la película es el retrato de David, de Niñato, es un personaje real que vive así, que es uno de sus mejores amigos, y yo lo he estado filmando durante más de 5 años y medio, jugando con la intención de que la película consiguiera retratar la intimidad que solemos ver en las películas de ficción, o que se ven siempre en películas de ficción, pero basado todo en material documental, ¿no? O muy cercano del documental, manteniendo siempre sus ideas, sus emociones, ¿no? Nunca he dirigido a los actores. Los niños, por ejemplo, se sientan muy auténticos, porque tampoco los he querido dirigir a nivel de emociones, ¿no? Preguntábamos situaciones y con eso jugábamos, pero siempre manteniendo su emoción real, su forma de hablar, sus conflictos de su día a día, y yo me he adaptado más a su vida que ellos a mi idea, ¿no?, de hacer la película. Ya nos acabas de decir que es una historia basada, bueno, en la vida real, y el protagonista, David, y tú ya habéis compartido música tocando en varios grupos. ¿Qué le pareció a David cuando le propusiste filmar su vida? Pues hicimos un corto previo que se llama Buenos Días Resistencia. Sí. Antes de ese corto me costó bastante que aceptase, porque yo tenía una idea de una película de ficción, puramente de ficción, en la que él sí que lo veía como más asequible, porque claro, al tener como ese personaje de ficción te separas un poco de tu realidad, ¿no? Y puedes, como, aunque le allenes tú mucho, pues te puedes separar. Con el corto intenté hacer otra cosa que era un poco más cercano a lo que está en la película, que era que la historia, todo el relato surgiese de lo que a él le pasaba de verdad y no que yo me inventase su relato, ¿no? O sea, construir el relato basado en su vida real y que él lo interpretase, o sea, que lo estuviese haciendo, ¿no? Entonces, en realidad era como filmar un documental desde una puesta en escena de ficción, ¿no? O muy cercano a la ficción. Y eso me costó un poco más, porque claro, también por él, por los niños, que eran muy pequeños en aquel entonces, se iban a exponer bastante en la película, ¿no? A nivel de conflictos, de emociones. Pero creo que la cercanía que teníamos, la propuesta que le hice, creo que tiene que ver mucho como cuando hacíamos música también, ¿no?
cuando yo hacía hip hop con ellos, cuando estábamos en el instituto. Esa actitud que teníamos con la música es la misma que hemos intentado poner en la película y creo que es la misma que tiene David cuando está con los niños, ¿no? Y ahí es un mensaje, cómo él transmite esos valores, como que estábamos contando también a los niños con el propio hacer la película, que creo que le interesaba como padre y que por eso aceptó hacer la película, ¿no? Sí, sí, ya nos explicas que lo que vemos es la vida real y efectivamente cuando vemos la película estamos viendo la vida real, no parece que sea una película, está perfectamente como si la cámara estuviera dentro de cada escena con ellos. Es lo que estaba buscando tú en el largometraje, ¿verdad? Yo intentaba que la cámara transmitiese la misma cercanía que yo conseguí tener con ellos, ¿no? Yo les conozco a los niños desde que nacieron y a David, y busqué esa distancia justa a la que ellos se sintiesen cómodos siendo filmados y yo también pudiese contar mi película desde esa distancia, ¿no? Y sí, siento que el espectador necesitaba implicarle las escenas, como mirarlas con esa cercanía, sin sentirse para nada un espectador voyeur que mira con distancia, sino al revés, sentarse cerca para que las emociones de ellos también les llegasen. Yo creo que es una película yo lo veía así como muy de piel, ¿no? De estar cerca de ellos, de respiración, de sentir con ellos en presente continuo lo que está pasando y que el espectador lo sintiese así, ¿no? Para que la que sorprendiese y la atrapase de la misma manera que me estaba atrapando a mí cuando filmaba la película. Adrián, es que no me puedo imaginar tantas horas de rodaje, cómo elegir los momentos en los que se rueda, cómo luego hacer con todo ese material, es que es de elegir, ¿no? Esta fórmula conlleva, bueno, muchísimo trabajo previo también, ¿no? Bueno, o tú ibas allí y decías, venga, ponme la merienda, esta tarde mira, me vengo. De hecho, el catering de la película, que me daba de comer a la madre de David todos los días que Claro. O sea, que es casi como coproductora de la película. No, la verdad que como el proceso fue largo, al principio me costó un poco más encontrar por dónde iba la película después del corto. Sé que había escenas del cortometraje que han sido usadas en la peli, que siempre estaban pensadas de que se pudiesen usar, pero luego al primer año, el segundo sí que filmaba mucho, pero solo filmaba en otoño y en invierno, y filmaba 1 o 2 días a la semana, y yo planteaba momentos y jugaba, ¿sabes? Y las situaciones que buscábamos con los niños dentro de su de su día a día, de lo cotidiano de ellos, y al principio sí filmaba más, luego como solo filmábamos en ese periodo que decía de otoño e invierno, y montábamos en verano, en ese momento, en esos tiempos de verano, con la montadora, con Ana Faz, que es la montada de verano de 1993, por ejemplo, me ayudaba mucho a tener distancia con el material que habíamos filmado y mirar en esos gestos, en esos detalles, dónde estaban los conflictos y por dónde estaban evolucionando ellos, para pensar y por dónde podría seguir esa trama, por dónde construir el relato, ¿no? Entonces, la película está construida, cada año que filmaba pensaba que podría ser el siguiente, planteaba ideas de cómo podía ir, muchas veces su propia realidad se transformaba, entonces yo me adaptaba a ella, y así íbamos construyendo año a año la película, ¿no? Y de ahí surgió, por ejemplo, la relación en la película, que es lo más, que creo que es lo que acaba estructurando toda la película, que es la relación entre David y Oro, ¿no? Entre el niño pequeño y el padre, ¿no? Que es como esa forma de espejo que crea entre Oro siendo así como cabezota con los deberes, esa lucha diaria un poco de enseñar a Oro a ser autónomo por sí mismo, y David haciendo su música, intentando ser autónomo también cuando no lo es tanto como imaginamos que tiene que ser un adulto, ¿no? Entonces, esa dicotomía, esas contradicciones de ellos dos y esa relación tan bonita que crean, se fue estructurando con el paso del tiempo, ¿no? Porque eso fue lo que también iba pasando de alguna manera dentro de la casa, ¿no? Me has dado pie perfectamente para la siguiente pregunta que te teníamos preparada, que es ¿cómo consigues esa naturalidad con los niños, sobre todo con Oro, del que vamos a escuchar ahora, después de hablar de esta pregunta contigo, un corte en el que está haciendo él mismo una canción? ¿Cómo consigues esa naturalidad? Que es que parece, aunque ya sabemos que hay guión, pero ¿cómo consigues que parezca que no hay guión? Bueno, en realidad es que no había guión. Lo que yo intenté, como sobre todo con los niños, ellos nunca supieron por dónde iba esta película y cómo iba a ser la película. Era más crear una situación de cercanía en la que el estar yo ahí presente durante mucho tiempo, estuviese filmando o no, compartir todo ese tiempo desde los despertares hasta las comidas y hasta que se iban a acostar por días, iba estructurándome yo los días por horario según iban avanzando los años. Creo que el hecho de compartir todo eso con ellos hizo que por los momentos en los que yo me ponía a filmar no se convirtiese en un evento extraordinario, sino que formasen parte de su rutina y de lo cotidiano, ¿no? De ese día a día, que cuando ellos sabían que si yo estaba allí,
pues íbamos a filmar cosas. Y muchas veces eran puramente documentales. Hay muchas cosas de la película que son, o sea, casi toda, es decir, la película, de los elementos, como están filmados, son una aproximación muy, muy documental. Lo que pasa es que yo luego he usado esos elementos en un montaje y he construido mi película y mi relato, pero casi todas las secuencias, sobre todo con los niños, son secuencias reales, que han pasado así, tal cual. Totalmente naturales. Había otras que no, había otros momentos que, por ejemplo, me los proponía Oro, por ejemplo, ¿no? Que Oro, porque también planteábamos juegos en los que yo les decía que bueno, que si había cosas que les interesasen filmar de lo que ellos hacían o de momentos que determinaban, que pensaban que eran interesantes de hacer, que estuviesen en la película, que me lo propusieran también, ¿no? Y con David y con Oro lo hacía. Y por ejemplo, el rap de la ducha es una secuencia que yo quería hacer yo quería filmar a David en la ducha, y David pues le daba pudor o no le apetecía el día que quería hacerlo, y ahora me escuchó y me dijo, yo me voy a duchar en un ratito, si quieres filmarme, que a mí no me importa. Pues si te parece, vamos a escuchar ese momento justo. Si te parece, dale. Vamos a escucharlo. Sí, perfecto. Yo responderé pero contigo, pero solo me verás cuando tú quieras que me veas. En el rodea, palomas mensajeras, vuelan las ideas, no veas en estilos de pelea. Mercenarios, enemigos atropellando, estás con ellos, me vas captando yo. Soy guerrero de las alas de bambú y no tengo motivos para convertirse por cool. Old school, high school, new school, puedo tomar solo con un haiku. Pues ha quedado perfecto y el niño desde luego se desenvuelve perfectamente ante las cámaras, ¿eh? Eso es lo primero que tengo que decir. O sea, bueno, pues como decimos, se estrenó el pasado viernes esta película, Niñato. Viendo que Adrián pues dedica tantísimo tiempo a sus proyectos, yo no sé si estás embarcado ahora mismo en algo. ¿Qué es lo próximo para Adrián Or? Pues estoy pensando, sí, estoy como escribiendo, tomando notas para una nueva película que sí que tengo en mente. Lo que pasa es que con tantos viajes y con el estreno lo he tenido que aparcar. Yo pensaba ponerme a escribir en enero y de así imposible. Desde entonces, o sea, estoy ahora como después del estreno que pasa en unas semanas, creo que ya me llegará ese tiempo, ¿no? En verano de centrarme en ese proyecto, que será como con adolescentes o preadolescentes que tienen, lo estoy pensando como en niños de muy cercana edad de la que tienen ahora Oro, Luna. Sí. Pero no quería filmar con ellos porque también han sido 5 años y medio de filmación en la que, pues no sé, quería dejarles un poco de espacio, pero seguramente volveré porque el cariño que les tengo y me tienen enamorado, yo creo que volveré a... Lo bien que lo hacen. Sí, a mí me tienen cautivado. Bueno, y que ahora dirán, bueno, pero ¿y dónde está Adrián? Claro. Supongo que, el decir, hoy es el último día, stop y hasta aquí hemos rodado, también fue un momento, ¿no? Después de tanto tiempo. Sí, había, como te decía antes, rodábamos en los inviernos cuando el tiempo, para mantener esta continuidad, esa aparente continuidad temporal que tiene la película, ¿no? Con un presente continuo vivido por los adultos, así. Siempre rodábamos en tiempo nublado, siempre buscaba en Madrid de invierno, como más lluvioso, que me parece como un contraste interesante con el calor que se vive dentro de la casa, ¿no? Entonces cuando llegaba ya ese tiempo así de otoño, que empezaba a estar nublado, las lluvias, ya a los niños le decían, hoy va a venir Adrián dentro de poco, ¿verdad? Porque ya está el tiempo así, ¿sabes? Y me preguntan, yo todavía no, porque estoy trabajando, yo tenía que trabajar en otras cosas también. No, ahora no puedo, que estoy rodando otra cosa, pero el mes que viene ya estamos ahí, ya estaré ahí. Sí, vale, porque... Y luego Luna me decía, pero yo quiero hacer una escena, pero que tenga más guión, ¿no? Que me digan los diálogos y yo me los aprenda. Y decía, eso será en la próxima película. Claro. El hombre que llegaba con el otoño, Adrián Or, con esa película Niñato, que lo pueden ver ya en los cines. Adrián Or, ha sido un placer charlar unos minutos contigo acerca de esta película de Niñato, y te deseamos pues la mayor de las suertes para este y otros proyectos. Muchas gracias. Muchas gracias, un saludo y hasta luego. Un saludo. Pues nada, Luis Alberto, la semana que viene más. La semana que viene más. Hablaremos de cine siempre. Y seguiremos con protagonistas, con historias. Por supuesto. O con detalles de... todo referido al cine, aquí va a estar. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.